Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Turno y Acción. Vamos a echar un vistazo a Earth. Empezamos. Colocamos el tablero de fauna en medio de la mesa. Tiene dos lados. El lado, digamos, normal o avanzado. Pero vamos, es el lado normal, en realidad no es avanzado. Y luego tiene un lado para jugadores inexpertos, para jugadores que empiezan su primera partida o su segunda partida y quieren aprenderse bien las mecánicas y cómo funcionan las sinergias de las cartas, por ejemplo. Entonces, para que no estén pensando en muchas cosas, pues solo tiene este lado. Aquí se ponen 4 cartas de fauna, de animales, y en el otro lado lo que se ponen son las mismas cartas, pero además otras 2 cartas de ecosistema. Todo lo que hay aquí son objetivos a cumplir. El primer jugador que alcance algún objetivo de estos, que hay 4 que hay aquí, pondrá una ficha suya y se llevará esos puntos de victoria. Solo se los podrá llevar un jugador. El siguiente pues lo pondrá abajo y se llevará estos, etcétera. Y estos 2 objetivos solo se puntúan al final de la partida. Vale, pues esto lo dejamos por aquí. Y luego tenemos el tablero de jugador. Como el juego ocupa muchísimo en mesa, voy a hacer una explicación solo con un tablero. Luego hacemos reserva con las copas y los troncos, las fichas de brote y las fichas de tierra. Esto lo dejamos por aquí cerca. Y cada jugador coge 5 fichas de hoja, 4 las colocará en su tablero, de este modo. Y una la dejará pues a la vista o por aquí al lado, porque no se utiliza. Solo sirve para que los demás jugadores sepan qué color eres tú. Luego viene el tochón de cartas que tiene este juego. Fijaos qué barbaridad de cartas. Este es el mazo de tierra. Está compuesto con diferentes cartas. Las cartas de evento, que son estas de color gris. Las cartas de flora, que son las verdes. Y las cartas de terreno. Vale, pues estas 3 tipos de cartas. Bueno, aquí ya se ve el símbolo de flora, terreno, y esta que tiene aquí la flechita son las de evento. Vale, pues todas estas cartas se mezclan. Y hay pues este enorme mazacote. Bueno, hay 2, para que veáis. Esto parece el Wingspan en cuanto a cantidad de cartas. O el Terraforming Mars, por ejemplo. Vale, pues esto se deja cerca. Vamos a ponerlas por aquí. Y vamos a hacer 2 mazos. Luego se tiene que dejar un espacio para el descarte también. Y aquí pondremos todo esto juntito. Pero aún hay más cartas. Tenemos las cartas de color verde, que son las cartas de ecosistema, que como veis estas cartas que voy a enseñar ahora tienen 2 lados y podemos escoger el lado que más nos guste. Entonces estas cartas se colocan una aquí y otra aquí. Como decía, las condiciones que ponen estas cartas son objetivos, y estas de aquí también serán objetivos, que son estas, que son las de fauna. A medida que se vayan consiguiendo, pues iremos poniendo nuestras fichitas aquí, que para eso están aquí. De aquí tienen que ir a parar aquí y conseguir puntos. Aparte de poner estas 2 en el tablero central, en nuestro tablero personal también vamos a colocar una. Así que este objetivo, a diferencia de esos de allí, va a ser un objetivo privado. A este solo vamos a tener acceso nosotros. El resto de jugadores montará su tablero, tendrá un tablero como este y lo montará como yo estoy montando este. No vamos a poner más tableros porque no cabería el juego en la mesa. El resto de cartas se van a la caja. Ahora cogemos las de fauna, que también tienen pues doble lado, y colocamos 3 aquí. Voy a poner estas mismas tal como las estoy pillando, sin ver lo que traen, ¿no? Los objetivos de estas cartas lo dicen aquí abajo. Por ejemplo, para que veáis un poco de qué va. Esta dice que consiga 8 cartas o más con este tipo de hábitat. Hay 4 hábitats en total. Vale, aquí los tenéis. Tenéis los hábitats de frío, rocoso, húmedo y soleado. Vale. Esta carta nos está premiando por hábitats de este tipo. Así que a la hora de conseguir cartas, deberemos intentar conseguir cartas con este hábitat para puntuar estas cartas en este caso. En esta otra que sí que le hemos puesto, nos pide 4 o más cartas de tipo árbol. Os voy a enseñar otra vez el manual para... La flora se divide en 4 tipos, que son estos de aquí también. Hay árbol, hierba, setas y arbusto. Vale, pues si conseguimos coleccionar cartas, 4 de ellas son de árbol, pues podríamos poner una de nuestras hojitas aquí
Si somos los primeros, pues conseguiremos 15 puntos y si no somos los primeros, pues iremos consiguiendo menos. Lo mismo aquí. El resto de cartas de fauna se van a la caja. Ahora miramos las cartas de isla y pues al azar podemos coger una o cogemos dos y elegimos qué isla nos interesa. Por ejemplo, pues pongo esta aquí, que es Islandia. Cada jugador coge una isla y el resto a la caja. Y por último, las cartas de clima, que del mismo modo escogeremos de entre dos, una al azar y luego pues una y le pondremos el lado que más nos interese, por ejemplo aquí. Todos los jugadores cogerán también una carta de clima y el resto a la caja. Deberemos dejar al lado del tablero un espacio para lo que va a ser nuestra isla y donde podamos poner las cartas, que tendrá que ser suficiente para colocar 4 por 4 cartas, es decir, 16 cartas en total. Iríamos haciendo este dibujo. Los eventos se juegan y se descartan, pero todo lo demás se coloca en esta zona. Aquí pondríamos otra fila, ¿vale? A la hora de construir las cartas, la primera la podemos poner donde queramos, pero las demás tendrán que ir tocando octogonalmente a esa carta. Esto se podría hacer también en diagonal. Ya tendremos que ir rellenando alrededor de las cartas que tenemos puestas. Se le da al jugador inicial la ficha de jugador inicial, lo ponemos aquí, y esta es la ficha de jugador activo. El jugador que esté jugando en ese turno, de todos los que haya, utilizará esta ficha para marcar qué acción, estas son las acciones que podemos hacer durante la partida. Voy a dejarla por aquí, así. Y finalmente, para acabar con la preparación del jugador, cada jugador coge la carta de isla y aquí tiene los recursos con los que va a empezar. Primero, en esta carta pone 5 cartas, es decir, robamos 5 cartas. 1, 2, 3, 4, 5. Esta la dejamos aquí. Y luego, en la misma carta, al lado de donde pone que podemos robar 5 cartas, también hay un 1 con una mano. Esto significa que tenemos que coger una carta de estas y convertirla en abono. En el juego vamos a ir convirtiendo cartas en abono, que significa que simplemente no las utilizamos, las desechamos. Pero cada carta de abono al final de la partida es un punto de victoria. Así que es una buena estrategia ir llenando el abono. Vale, pues para eso podemos mirarlas y decidir, pues mira, este no me interesa, esta sí, dependiendo un poco de los objetivos que tenemos aquí. Por ejemplo, pues yo voy a coger esta de terreno y la pongo como abono. Estas cartas ya no se utilizan, se quedan aquí. Y me quedo con estas 4 cartas en mano. Esto lo van a hacer todos los jugadores en función de lo que diga su carta de isla. Algunas cartas te dan a coger 10 cartas y te dicen que pongas 3 aquí, otras te dan a coger 8, todas son diferentes. Y también veis que hay un triangulito blanco que pone 4, esas son las fichas de tierra que podemos coger, con las que podemos empezar. Son estas de aquí, 1, 2, 3 y 4, pues os las ponéis aquí en el tablero. Bueno, ahora vamos a ver algunas cartas para que las conozcáis. Vamos a coger estas. Lo que nos pone aquí es el coste. La tierra, estas fichitas es la moneda del juego, así que viene representado por esto de aquí. Esta carta, jugarla, o como se dice realmente en el juego, plantarla, la pondríamos aquí, nos cuesta 1 de tierra. Descartamos 1 de tierra y la plantamos. Luego nos dice los puntos de victoria que nos da. En este caso esta planta nos da 0. Luego nos dice también los climas a los que se adapta esta planta. En este caso hay 2 climas. El nombre de la planta, también lo pone en latín. Y luego esta es la casilla de cultivo. Aquí sería el número máximo de piezas de cultivo. Esto hace referencia a esto de aquí. Si pone 1, pues solo ponemos 1. Si pone 3, pues podemos alcanzar 3 de altura. Teniendo en cuenta que si solo pone 1, directamente vamos a poner la copa. Si lo hacemos, si hemos conseguido darle la altura que marca aquí, nos llevaremos al final de la partida un punto de victoria. Todo lo que viene en forma de hojitas son puntos. Esto es para los brotes, aquí podemos plantar brotes. Cada brote que al final de la partida hayan sobre nuestras cartas son un punto de victoria. Los brotes son estos cubitos verdes que se colocan aquí, gracias a una acción. Luego tenemos una acción que podremos poner en práctica cuando tengamos la carta en juego, siempre y cuando se dé la circunstancia que podamos poner en juego las acciones de este color. Las cartas tienen acciones de varios colores, algunas tienen hasta 2. Dependiendo de la acción que hagamos en el tablero, entran en juego las de un color o las de otro color.
Aquí, por ejemplo, tenéis 4 climas diferentes. Aquí solo hay uno. Y como veis, por ejemplo, la altura es de 3. Por lo tanto, empezaríamos con uno de estos. Luego pondríamos otro igual. Y finalmente podríamos colocar la copa. Si lo conseguimos, al final de la partida nos vamos a llevar estos 4 puntos. Si no lo consiguiéramos que se quedase así, bueno, esto nos daría un punto. Por cada sección que hayamos puesto nos da un punto. Pero no conseguiremos el tope. De hecho, son 3 secciones y nos da 4 puntos. Nos da uno más que las secciones. Más cartas. Las cartas de fauna tienen el nombre y también lo tienen en latín y luego nos dan un objetivo a cumplir. Ya os lo he explicado antes. Son todas iguales. ¿Ves? Esta, por ejemplo, nos dice que completes 2 columnas o más de tu islote. El islote es lo que vamos a montar aquí con nuestras cartas. 2 columnas es pues conseguir hacer una columna. Entonces, si hacemos 2 o más, pues hemos conseguido este objetivo. Las cartas de ecosistema tienen también unos objetivos. En este caso dice que te llevará 7 puntos por cada 2 cartas de flora con 6 brotes cada una. Y pone que no requiere el brote. Es decir, cada carta de flora tiene secciones de brote. Solo por tenerlas aquí, si tiene 6, esta por ejemplo tiene 6, pues por jugar esta carta de flora que tiene 6, lo voy a acercar. Aunque no las rellenemos, este objetivo ya nos da 7 puntos. Luego tenemos las cartas de clima que nos dan una acción y nada más. Y nos quedan las cartas de evento, que simplemente cuando aparece se ejecuta lo que dice aquí y se dejan aquí boca arriba. No suelen darnos puntos de victoria, aunque en este caso, por ejemplo, no nos quita, pero muchas cartas de evento nos quitan por utilizarlas. Esta, por ejemplo, al final de la partida nos tendremos que descontar 3 puntos. Vale, pues una vez hecho esto, estamos preparados para jugar. Comenzando por el jugador inicial, en nuestro turno, lo que podemos hacer es alguna de estas acciones que tenemos aquí. Para ello marcaremos que estamos haciendo esa acción, para que todos los jugadores lo sepan, colocando esta loseta. Vale, la ponemos aquí, entonces vamos a hacer esta acción. Todo lo que digan las acciones se puede hacer si se quiere todo o solo una parte. No estamos obligados a hacer exactamente lo que dicen las acciones, tanto las que dicen las cartas como las acciones básicas que hay en el tablero. Vale, la parte de arriba de las acciones básicas es lo que vamos a hacer nosotros, el jugador activo, el que está jugando. El resto de jugadores, cuando el jugador activo haga su parte, hará lo que hay debajo de cada una de las secciones. Así que, como jugador activo, puedo plantar 2 cartas, miro lo que tengo, vamos a hacerlo. Esta carta vale 1, así que la planto, pago 1 y ya queda plantada. A partir de aquí ya puedo empezar a construir por aquí, por aquí y por aquí. Puedo plantar otra. Vale, voy a mirar esta que vale 3, la planto, me vale 3, pago 3. Luego, después de plantar, puedo robar 4 cartas del mazo, 1, 2, 3 y 4, para mirarlas, quedarme con una y las otras se descartan. Por eso os decía que tiene que haber una pila de descarte. Cuando acabemos nosotros la parte de arriba de la acción, el resto de jugadores haría las acciones que hay debajo, que sería que pueden plantar una carta en su islote, que es lo que acabo de hacer yo, y además pueden robar una carta del mazo. Por último, todos los jugadores activarán las habilidades de color verde que tengan, tanto aquí en el tablero como aquí en la isla. O sea, primero se hacen unas y luego de otras. Da lo mismo el orden, pero no se pueden mezclar. Así que yo solo tengo una habilidad verde que me da 2 de tierra por cada carta con acción roja que haya plantado. He plantado esta, así que me cojo 2. Esto lo harán también el resto de jugadores. También activarán sus habilidades. Esta es la acción verde. Pasamos a la acción naranja. Si me pongo aquí, lo que voy a conseguir de entrada son 5 de tierra. Así que cojo una ficha de 5, me la pongo aquí. Más puedo convertir en abono 2 cartas, que son 2 cartas que cojo del mazo sin mirar y las pongo como abono. Esa es mi acción. La acción de los demás jugadores será que puede coger 2 de tierra
o bien pueden reciclar 2 cartas también, lo mismo que acabo de hacer yo. Después de esto, todos los jugadores vamos a activar las cartas con la acción roja o la acción multicolor. Y es que hay acciones multicolor que podemos activar cuando lo diga la acción. Que no voy a explicar ahora todos los iconos, pero se entiende bastante bien. Este, por ejemplo, dice que nos quitamos un brote. Si tuviéramos aquí brotes, lo eliminamos. Eliminamos también una pieza de cultivo, es decir, estas cosas que podríamos tener por aquí, pues nos eliminamos una. Y a cambio podemos convertir en abono una carta de nuestra mano y ganaremos 2 de tierra. Si nos ponemos en el color azul o turquesa, nos llevaríamos 6 brotes. Cogemos de aquí los brotes y los tenemos que colocar. Es decir, si no tenemos espacios para colocarlos, no podemos coger todos los brotes. Así que yo pondría aquí 2 y 2, 4, y aquí pondría los otros 2. Ya está, me han cabido. Pero si hubiera cogido 8 y no me caben, el resto los tengo que devolver, no me los puedo quedar. 6 brotes y 2 de tierra, así que cojo 2 de tierra. Luego, el resto de jugadores pues cogerá 2 brotes, que también deberá colocarlos, o bien 2 de tierra. Y luego haremos las acciones de las cartas azules. Aquí tengo una acción y aquí tengo otra, así que primero tendría que escoger cuál de las dos hago. Finalmente nos queda la acción amarilla, que nos deja coger 4 cartas a nuestra mano, es la manera de conseguir cartas, y añadir 2 secciones. Por ejemplo, yo podría añadir aquí 1 y 2. Esta carta es de 3, llega a una altura de 3, así que solo me falta poner la copa. El resto de jugadores lo que harán será coger 2 cartas del mazo o bien colocar 2 secciones. Luego haremos todas las acciones que sean o multicolor, la única que no tiene multicolor es la primera, y el amarillo. Yo tengo aquí un amarillo que me da otra sección, así que la cojo y la coloco. Y ya he acabado esta. Si tuviera aquí alguna carta más con amarillo, la podría hacer. Si tuviera aquí 5 cartas con acciones amarillas, las haría todas, empezando por la izquierda, por la más alta a la izquierda hacia la derecha, y luego iríamos bajando, como si leyéramos un libro. En cualquier momento de nuestro turno podemos cambiar 3 de brotes, quitarlos para conseguir 2 de tierra. Aquí tenéis una leyenda de lo que significan la mayoría de símbolos, así que está bastante claro. Y cómo es la puntuación final. Bien, bueno, pues entonces en nuestro turno yo elegiría qué acción hacer, ya que soy el jugador inicial, y hago la acción. Luego esto se lo paso al siguiente jugador, que haría su acción. Luego él, cuando haga su acción, se lo pasaría al siguiente, que haría su acción. Y luego me volvería a mí. Puedo repetir acción, si ya había hecho esta la puedo volver a hacer. Si otro jugador ha hecho esta, por ejemplo, yo también puedo hacer la misma cuando me toque mi turno, no hay problema en ese aspecto. La cuestión es que a medida que vayamos jugando, esto se irá llenando de cartas que podremos ir colocando siempre y cuando las conectemos, estén conectadas octogonalmente. La partida se termina en el momento en que alguien consigue colocar las 16 cartas. Aquí no me cabe todo, aquí solo hay 12, pero pensad que son 16. Falta una fila aquí de cartas. En ese momento es cuando se desata el final de partida. Los jugadores que queden por hacer un turno para que todo el mundo haga los mismos turnos lo harán y se termina. Bueno, pues este es el juego, no tiene nada más. En nuestro turno elegiremos una acción de las 4 disponibles, lo marcaremos y el resto de jugadores se fijarán en nuestra acción para hacer la parte de abajo. De hecho, imaginemos que esto lo tiene otro jugador y marca la acción verde. Yo puedo utilizar esta hojita que me sobra para marcar la acción que está haciendo ese jugador y saber lo que tengo que hacer en ese momento. Como decía, yo haré una acción, la que yo quiera, de 4, no hay más que lo que veis aquí. Le pasaré esta ficha al siguiente jugador, que hará su acción. Nosotros el resto haremos lo de abajo. Recordad siempre que después de esto, siempre al final sacamos las bonificaciones de las cartas, las acciones de las cartas. Eso lo hacemos también todos los jugadores. Iremos haciendo turnos hasta que uno de nosotros, uno de los jugadores, consiga las 16 cartas en su isla. En ese momento se desata al final de partida. Si necesitan el resto de jugadores hacer un turno más para completar que todos los jugadores hayamos hecho el mismo número de turnos, lo harán. Y
se procede a la puntuación final. Y para ello el juego nos da un libretito para puntuar todo y que no nos dejemos nada. Lo primero que vamos a puntuar es la suma del valor de los puntos de las cartas de isla y clima, así como todas las cartas del islote, que en este caso el islote es esto, pues cogeríamos todos los puntos que hay aquí arriba y sumaríamos estos puntos. Luego, si hemos hecho servir, voy a poner aquí un evento, cartas de evento, entonces tenemos que vigilar esas cartas de evento que también tienen aquí una cantidad y ver todo lo que nos restan, porque en general o no nos dan puntos o nos restan. Luego cogeremos la pila de abono y contaremos las cartas. Por cada carta que tengamos es otro punto de victoria. Luego contaremos todos los brotes que tenemos en nuestras cartas y por cada brote, por cada cubito verde, otro punto de victoria. Luego también vamos a sumar un punto de victoria, vamos a suponer que esto está así. Vamos a sumar un punto de victoria por cada tronco en el islote que no esté terminado. Por ejemplo, esto daría un punto y esto otro punto, porque este es 2 de altura y este 3 y no están terminados. Y por este me daría los puntos que marca la hoja blanca, que son 4, porque está terminado. Luego también cogemos las cartas de terreno y estas nos dan unas bonificaciones al final de la partida. No todas las cartas de terreno nos dan puntos al final de la partida. Algunas solo son bonificaciones, son cosas que nos dan, pero hay algunas que sí que nos darán puntos de victoria y hay que tenerlo en cuenta. Luego también vamos a sumar los puntos de victoria de los objetivos que hayamos completado, estas cifras. También los puntos de victoria de nuestro objetivo privado. Y finalmente, si eres el primer jugador que completas el islote, que consigue las 16 cartas, el primer jugador se lleva 7 puntos. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Ya habéis visto que el juego es muy sencillo en realidad. Solo tiene esas 4 acciones para elegir y no hay que pensar más que eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el turno nuestro? Porque en el turno de los demás haremos lo que nos toque, según lo que hagan los demás. Es un juego que puede no tener entreturno, ya que podemos jugar simultáneamente, es decir, no hace falta que yo haga mis acciones para que los otros hagan las suyas. Todos podemos hacerlo todo al mismo tiempo y de esta manera no hay tiempos muertos en el juego, como pasa en otros juegos que muchas veces resulta un poco aburrido. Funciona muy bien a 2 jugadores, de hecho la BGG creo que pone, si no recuerdo mal, como mejor opción la de 2 jugadores. Pero, bueno, yo no lo he jugado a más de 2. No lo sé. La cuestión es que a más de 2 a 4 jugadores ocupa mucho en mesa. Porque aparte del tablero, que es enorme, el tablero de cada jugador, digo, aparte de eso hay que tener un espacio al lado y un poco más grande que el tablero del jugador para hacerte tu islote, para hacer la isla. Y eso pues ocupa mucho espacio. Por lo demás, bueno, el juego es interesante, a mí me ha gustado bastante, aunque lo tengo que probar más. No tengo una opinión creada todavía como para decir juegazo o no juegazo. Tiene pinta de que sea un gran juego. Está muy cerca, o me ha recordado, de juegos como Arnova y un poco más de lejos al Terraforming Mars, por el hecho de que pues, las cartas que vas adquiriendo tienen que cumplir unos requisitos y luego entre ellas hacen combos y que las acciones te hacen irte pues, de un lado para otro, conseguir esto, conseguir lo otro. De hecho, si te creas un buen motor en tu islote, eso te puede dar muchos beneficios si lo sabes hacer bien. Lo que pasa es que siempre estás condicionado a las cartas de objetivo porque esas son las que te piden ciertas cartas antes que otras. Entonces ahí hay un poco la gracia del juego, un poquito la profundidad está en cómo sacas rendimiento a todo eso. Pero sí que es verdad que recuerda, también me ha recordado al Wingspan, más que nada porque tiene solo 4 acciones, lo mismo que le pasa al Wingspan, bueno, tiene alguna más creo, que colocas una de las 4 o 5 acciones, te colocas tu cubito ahí y haces esas acciones. Y fuera de lo que ves, de las acciones que ves, no hay más. Pues este tiene 4, tiene alguna menos que el Wingspan, y en ese aspecto me ha recordado al Wingspan solo en eso y en el número de cartas. Así que creo que es un juego que estaría entre Wingspan y Arnova. Un paso entre medio, acercándose mucho más a Arnova que a Wingspan, desde luego, no es Wingspan, ¿vale? No es complicado, se lo podéis explicar, yo creo que se lo podréis explicar prácticamente a todo tipo de gente, porque no es complicado de explicar, es muy sencillo, lo que pasa que la gente que no esté acostumbrado a jugar a cartas y a hacer combos, pues le va a costar mucho saber qué hacer en cada turno.
Bueno, pues nada más. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.